Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Kelly, soy estudiante de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy, junto con otros compañeros de la universidad, vamos a realizar un live hablando todo lo que quieran saber sobre el Sistema General de Seguridad Social en el trabajo. Pueden preguntarnos sobre condiciones en salud, condiciones de trabajo, legislación, ergonomía, todo lo que quieran. Les dejaré por acá una cajita de preguntas y allí pueden preguntar. Nos vemos hoy a las 7. Mi nombre es Jonathan Steven Baez. Hoy les vengo a hablar de 4 ítems muy importantes, 5. También nos va a acompañar otras 2 personas, las cuales nos van a hablar también de temas muy importantes. El primer tema que les quiero hablar es de los estándares mínimos. ¿Qué son los estándares mínimos? Los estándares mínimos son un conjunto de normas, requisitos y procedimientos de cumplimiento obligatorio mediante los cuales se establecen y registra y se verifica el control y cumplimiento de condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica de cada empresa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el campo de aplicación de los estándares mínimos según el artículo 2 de la resolución 0312 del 2019? Son 16 campos de aplicación en los cuales tenemos empleadores públicos, privados, trabajadores independientes e independientes, contratantes del trabajo bajo la modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria, organizaciones del sector cooperativo, independientes del sistema de seguridad social integral, empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión, administrativos de riesgos laborales, Policía Nacional y Ejército. En el estándar tenemos que los recursos financieros, las capacitaciones del sistema de salud, la política de seguridad del trabajo, los objetivos del sistema de gestión, la evaluación inicial, el plan anual de trabajo, la conservación, comunicaciones, adquisiciones, contrataciones y acciones preventivas y correctivas en base a la resolución. Lo que hace la resolución es dividirlo de 0 o 10 a menos trabajadores, o de 11 a 50 o más de 50, que cada uno lo divide en un capítulo y esto abarca cada ítem. Por ejemplo, en el que es de 10 o menos trabajadores, en su tabla, el ítem, tiene 7 ítems, criterio y el riesgo y cómo verificarlo. Ya los que son de 10 a 50 ya tienen 14 ítems, 14 y 14, ¿sí? Y ya los otros ya tienen más de 25. Ahora seguido vamos a hablar de qué es la legislación en seguridad de salud y trabajo. Es el reglamento de organizaciones y funcionamiento y forma de programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patrones o empleadores del país, por la cual se dictan normas sobre organización, administración y presentación del Sistema General de Riesgos en los profesionales. ¿Qué tenemos? La Ley 9, que es el Código Sanitario Nacional, es una de las que lo reglamenta, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a hablar de todo lo que se encontrará como una línea del tiempo de la legislación aplicable a la seguridad de salud y al trabajo. Entonces tenemos que el Código Sanitario, que es la Ley 9, la Resolución 2-2400, que establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ya seguido tenemos la 1016, que reglamenta la organización, el funcionamiento y la forma de programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patrones o empleadores de este país. El tercer ítem del que les voy a hablar es el COPAS y el vigía. El COPAS es un comité que tiene presidente y secretario. El vigía es una persona en el COPAS, ¿sí? Que se elige una persona para participar en las investigaciones, accidentes y enfermedades laborales. El vigía siempre formará parte del equipo del investigador de accidentes y enfermedades. Entonces, una de las diferencias entre la responsabilidad del COPAS y el vigía también se puede considerar que son las responsabilidades del vigía en seguridad y salud del trabajo, y el COPAS son las mismas. Sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias. Entonces tenemos que primero el COPAS realiza actas de reunión, mientras que el vigía realiza informes mensuales, ¿sí? El COPAS es un comité que tiene presidente y secretario, mientras que el vigía es una sola persona independiente con criterios. El COPAS se debe citar a reunión, el vigía decide el momento en que se realiza su informe. El COPAS se elige una persona para participar en la investigación de accidentes y enfermedades. El vigía siempre formará parte del equipo de investigador y accidentes y enfermedades. Las condiciones del trabajo según la matriz IPER. La matriz IPER nos ayuda, que es de riesgos, es una herramienta esencial para la empresa.
supone que es un elemento en el que se encuentran todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Permite a las organizaciones identificar, evaluar y controlar un modo permanente de los riesgos y accidentes de enfermedades laborales. ¿Sí? Entonces, para elaborarla teniendo en cuenta las condiciones de trabajo se deben de tener en cuenta. Se debe considerar el riesgo del proceso y las actividades que se van a desarrollar. La documentación elaborada debe ser apropiada para la naturaleza del proceso que se analiza. Se debe apropiar para ser aplicado en un tiempo razonable. Debe ser un proceso sistemático de evaluación y efectiva. Se tiene que considerar todas las actividades que el trabajador vaya a realizar, tanto rutinarias como no rutinarias. Se debe considerar diferentes cambios de ambiente laboral. Se debe considerar cambios de ambiente laboral en cuanto en su estructura de trabajo y infraestructura y extraestructura. Hola, mi nombre es Tatiana Casallas, también soy estudiante de fisioterapia y hoy los estaré acompañando en el live de mi compañera Kelly, resolviendo todas sus dudas. Listo, acá tenemos otra pregunta y dice, ¿será que nos puedes hablar sobre las mediciones ambientales? Me parece muy interesante. Mira, las mediciones ambientales son una técnica no médica de prevención frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo, en la que se realiza la medición por muestreo de los factores ambientales comparándose con los valores límites, y ese resultado está enfocado en la mejora de las condiciones de salud y seguridad en los entornos laborales. Los tipos de mediciones ambientales pueden variar de acuerdo al agente. Por ejemplo, está el agente químico, agentes biológicos, material particulado, ruido ambiental, iluminación y temperatura. Siguiente pregunta. En mi trabajo me hablaron sobre el plan de emergencia, pero no me quedó muy claro. Ya te lo explico. Mira, el plan de emergencia de una empresa es el procedimiento de actuación a seguir en caso de que se presente alguna situación de riesgo, así minimizando los efectos sobre las personas y realizando una adecuada evacuación segura de sus ocupantes si fuera necesaria. Acá también se hablan sobre los procedimientos de trabajo seguro, o también son conocidos como instrucciones de seguridad, y estos describen de manera clara y concreta la manera correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o tareas, y que estos pueden generar daño si no se realizan de una forma más adecuada. Siguiente pregunta. Dice, a mí me realizaron una charla sobre la TEL y me parece muy importante. Claro que sí, mira. Para los que no conocen sobre la TEL, esas siglas significan accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y esto suceso repentino que sobrevenga por causa o una ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, o hasta puede producir la muerte. Sofía G nos pregunta, ¿qué es un profesiograma y cómo elaborar uno? Bueno, un profesiograma es un documento donde se especifican y se acreditan las funciones que tiene un empleado en su puesto de trabajo. Entonces, desde el punto de vista del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el profesiograma cumple con las siguientes funciones. Entonces, permite ajustar el perfil de cargo a los criterios de salud y seguridad, sirve como un soporte para tomar decisiones frente al personal basadas en el criterio de salud y seguridad, permite identificar los requerimientos de capacitación y entrenamiento a partir de fortalezas y debilidades en términos de salud y seguridad. También hace posible realizar una asignación de tareas acorde con las condiciones físicas de cada trabajador, contribuyendo a disminuir los casos de enfermedad laboral y así incrementando el nivel de prevención de accidentes. Ahora, para elaborar un profesiograma en sí no existen métodos ni formatos establecidos para elaborar el profesiograma. Sin embargo, en general puede decirse que el proceso como tal debe incluir 3 fases. Entonces, una fase inicial donde se elabora un diagnóstico inicial a partir de los exámenes médicos, la matriz de riesgos y peligro, el manual de funciones y perfiles y los resultados de la investigación de incidentes y accidentes laborales. Se toman en cuenta también otras fuentes de información adicionales como datos estadísticos, información que proporciona el personal. El objetivo de esta fase es responder a preguntas como ¿qué se hace en cada puesto de trabajo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿En qué condiciones se hace? Y las respuestas a esas preguntas van a permitir hacer un análisis de cada puesto de trabajo. La segunda fase es una estructuración de ese profesiograma. Entonces, durante la estructura se le da forma inicial al profesiograma, el cual debe ser una descripción objetiva de las características del puesto de trabajo y de los requerimientos que debe cumplir quien lo ocupe.
Esos elementos de descripción deben ser precisos, concisos, concretos y medibles. Por último, en la tercera fase de ejecución y revisión de ese profesiograma. Entonces, una vez elaborado la primera versión, se deben llevar a cabo algunos procesos de ajuste y consolidación. Entonces, se consulta a los trabajadores, se elabora una versión final, se socializa el profesiograma y se hacen revisiones periódicas del profesiograma. Para responder a Lina Pérez, entonces, es muy importante que cada empresa, sin importar su tamaño, cuente con un proveedor idóneo de sus exámenes de medicina laboral y que realice la entrega oportuna de informe de condiciones de salud, ya que es un diagnóstico general y actualizado del estado de salud de la población trabajadora de la empresa, que consolida la información sociodemográfica, los antecedentes laborales, la exposición a riesgo ocupacional, las sintomatologías y los diagnósticos de salud encontrados en los trabajadores y finalmente ese análisis y las conclusiones médicas. Este informe va a constituir la base para la planeación y el desarrollo de las actividades de los programas de promoción de la salud y de prevención de accidentes o enfermedades profesionales, así también como de aquellas comunes que puedan verse agravadas por el trabajo o por el medio en que se desarrolla bajo el marco del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que van a permitir mejorar la calidad de vida de cada trabajador. Respondiendo a tu pregunta, María José, el PVE es el Programa de Vigilancia Epidemiológica y hace referencia a un proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre la situación de salud de un grupo humano, que permite utilizar la información para tomar decisiones de intervención a nivel individual y colectivo, con el fin de disminuir los riesgos de enfermar, y entonces por ello el sistema o el programa tiene unos elementos que son identificar el factor de riesgo, valorar el daño probable, hacer un diagnóstico de salud y vulnerabilidad individual y por último un seguimiento a los síntomas de esos casos. También cuenta con unas categorías de la población que son trabajador sano, sintomático, sospechoso o probable y caso, que presenta el cuadro clínico comprobado de afección por el agente de riesgo. Respondiendo a tu pregunta, el programa de rehabilitación integral y de reincorporación ocupacional y laboral está orientado por una secuencia de eventos que parten desde la difusión del mismo y la identificación de los potenciales beneficiarios hasta su manejo de forma sectorial e intersectorial en aras de garantizar el derecho de los trabajadores a tener una actividad productiva que permita su desarrollo integral sin importar las condiciones de discapacidad o no. Para ello hay 4 criterios mínimos para ingresar al programa y son: el primero es que todo trabajador quien haya sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o que por la evolución de una condición limitante de base presente alteraciones en su capacidad de ejecución de actividades en forma temporal o permanente. 2 es que trabajadores lesionados con incapacidad médica superior a 15 días. 3 trabajadores con secuelas permanentes por lesiones graves a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral que interfieran con su desempeño ocupacional y por último, además de las mencionadas anteriormente, se deberán incluir todas aquellas deficiencias que comprometan la función mental, física o sensorial del trabajador y que puedan limitar su capacidad de ejecución de las actividades de acuerdo con el criterio del equipo interdisciplinario de rehabilitación de las administradoras de riesgo laboral propio o contratado. La siguiente pregunta es: a mí me están realizando un programa de ergonomía, ¿eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno, ya que se hace un reconocimiento del riesgo, se hace una identificación de factores de riesgo ergonómico, también se reconoce pues tu puesto de trabajo, se hace una evaluación de los factores de riesgo localizados, califica pues el riesgo que tengas en tu puesto y pues ahí ya se van acciones. Bueno, por último me están preguntando qué es un programa de riesgo psicosocial, pero para comenzar pues vamos a definir qué es un riesgo psicosocial. Estas son deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, donde se pueden producir resultados psicológicos, físicos, sociales negativos, como el estrés, el tratamiento, la depresión. Entonces, estos programas se realizan pues, para evitarlos y disminuirlos en el ámbito laboral. Bueno, ahora el último ítem que vamos a hablar es sobre Washington State Ergonomic Checklist. Los ítems que vamos a hablar hoy, primero que todo vamos a ver la descripción general y el desarrollo del método, que el método está destinado a la identificación del riesgo de trastornos musculoesqueléticos en los lugares de trabajo. Los elementos a evaluar son las posturas incómodas, los movimientos altamente repetitivos, la fuerza elevada de mano, los impactos repetitivos, la elevación y la liberación de la mano. Esto
Se evalúa con un sí no. También esto es una exposición a la magnitud y a la amplitud de la duración de la frecuencia de cada movimiento. En el proceso de codificación y análisis, en primer lugar, los puestos de trabajo son evaluados por los empresarios para determinar si algún factor de riesgo está presente a un nivel moderado. Moderado, que se define como zona de precaución, los puestos de trabajo que cumplen los criterios en sí mismos, ¿no? Los ítems que se evalúan a nivel dictonómico es sí y no. La duración de los factores de riesgo se estima como la duración total de días, que son de 2 a 7 horas, más o menos, por día. Para el levantamiento se modificó una versión simplificada para el levantamiento, que es la del levantamiento de NIOSH, que se modifica. Los criterios para ayudar al elevador a tomar una decisión: si solo se marcan las casillas de precaución, el riesgo está presente, pero no se recomiendan medidas inmediatamente. También cabe resaltar que en el estudio lo que hicieron fue que tomaron unas listas, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue que los impactos repetitivos, elevación y vibración mano, se utilizan dos listas de comparación. Una lista de comparación de la zona de precaución con 14 elementos. De 14 elementos, que se utiliza como herramienta de detección. Si no hay resultados positivos, se considera que el trabajo es seguro. En caso de lo contrario, se identifica un riesgo, que fue lo que hicieron. Y en otra se utilizó una lista, en la segunda lista también, que se consideraba que el trabajo era seguro. Esas fueron las dos listas que se utilizaron en este caso.